compañera. Buenas. Tenemos unos minutitos para que se conecten los demás y empezamos clase. Por favor, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos. Un feliz día, Doc. Muchas gracias, muy amable por el deseo. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a usted. Cierto, feliz día del maestro. Del maestro. Del maestro. Del maestro, feliz día del maestro. Maestro para la mentira. Ese maestro para la mentira. No, ese es de Lazo. Ese es el Lazo. Lazo sí es maestro para la mentira. Ese sí es maestro para la mentira. Tenemos unos minutitos y empezamos clases, ¿ya? Bueno, hasta que empecemos clases, ¿en qué tema nos quedamos? Levanta la manita y me ayuda, por favor. Señor Israel, ayúdame, por favor, ¿en qué tema nos quedamos? ¿Me escucha, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Por el tema de, dice, nivel educativo y nivel educativo fue la clase anterior y quedamos en el literal por profesión. Ya, por profesión. Ya, correcto. Muchas gracias, señor Israel. Ya, un minutito más y empezamos clases, ¿ya? ¿No? Un minutito más y empezamos clases. Este voto nomás. ¿Qué es? Digan ahí, está ya. ¿Qué es? Diccionario. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ya listo, a ver, nos quedamos en lenguaje de profesión, ¿no es cierto? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, como lo expliqué, no al 100%, porque no, solo os adelanté un poquito el tema de lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué piensan ustedes? Me levantan la manito. ¿A qué se refiere el lenguaje? ¿Sí? El lenguaje estrictamente por profesión. ¿Sí? ¿A qué creen ustedes que se refiere esta situación? Me levantan la manito, ¿ya? Señor Franklin Romero, dígame. El lenguaje por profesión, dependiendo de la profesión que tenga cada uno, un doctor, un abogado, ¿Ya? un profesor, dependiendo de cada uno es el lenguaje, entonces el modo de hablar, todo el lenguaje que usted. Sí nos está explicando esa materia, creo, un poco ya. Ya, correcto, muy bien, ¿no es cierto? Ya, muy bien, gracias, señor Franklin. Tiene puntos por actuación. Santiago Albán, dígame. Que alzó la manito. Alzó la manito Santiago Albán. ¿Qué pasó? Ya no quiere hablar, ya no quiere opinar. A ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué piensan que es del lenguaje de profesión? Alguien que me ayude. ¿Qué piensan que es del lenguaje de profesión? Nadie. A ver, Carlitos, que alza primero la mano. Después le doy la palabra al señor Israel. A ver, Carlitos, dígame, ¿qué piensa usted que es el lenguaje de profesión? Espérese, no le escuchamos nada. Ahora sí le escuchamos. Dígame. Bueno, lenguaje por profesión. Ujú. ¿Qué entiende Sería, usted del lenguaje de profesión?
A ver, sería el lenguaje de profesión, sería lo que dan los que serían tutores, maestros, profesores. Ya, ya, correcto, ¿cierto? Es una profesión, ¿sí? Muy bien, gracias, Carlitos, tiene puntos. Ahora, Israel, ¿qué piensa usted sobre el lenguaje de profesión? Micrófono, creo que es... Ya le desbloqueé, señor Israel. Préndale su micrófono. Eso, ahí ¿Me sí. escucha? Sí, ahí sí le escuchamos. El Diga. el lenguaje por profesión es el nivel de cultura educativa o prácticamente es la educación que tenga cada individuo dependiendo del nivel de estudio, ¿Ya? sea abogado, doctor, ingeniero. Hay una gran diferencia con las personas que no se preparan profesionalmente. Aunque hay personas, se ha dado caso que hay personas que no han tenido un título universitario y se saben expresar muy bien. Ya, correcto. Muy bien, señor Israel. Tiene puntitos extras. Jessica Zambrano, ¿qué piensa usted sobre el lenguaje de profesión? ¿Qué es lo que usted ve o tal vez pueda generar un comentario, un criterio sobre el lenguaje de profesión, acorde a su profesión? Dígame, ya les bloqueo, Jessica. Ya, listo. Ya, prenda su microfonito, Jessica. Ya le desbloqueé. Usted tiene que prender su micrófono. ¿Sí me escucha, Jessica? Yo creo que se le quedó colgado. Sí, no, ¿es mi idea o está colgado? Sí, sí, creo que está colgado. A ver, Marlon, dígame, ¿qué piensas sobre el tema del lenguaje de profesión? Yo creo que es el entendimiento y la sabiduría que tiene cada profesional, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Felicitaciones, Marlon, puntitos extras. Eso, muy bien, ¿no es cierto? Gracias. Todo el conocimiento que tiene un profesional para impartir un tipo de ciencia. Muy bien. Jaime Gudiño. Jaime Gudiño. Ya le desbloqueo, ¿ya? A ver, coménteme. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Eh, yo opino que sí, los profesionales, doctores, abogados, ingenieros, y no tanto así, pues no puede ser una persona que no tenga un buen conocimiento sino expresarse bien. Si No no es... importa que no sea profesional. Ya, correcto, muy bien. Muy bien, señor Jaime. Puntitos extras. A ver, Jessica. Jessica Zambrano. Póngale usted el micrófono, ¿ya? Usted le tiene que... Yo ya le desbloqueé. Eso, ahí sí. Ya, dígame, señora Jessica. Bueno, bueno, como dicen mis compañeros, ya se me adelantaron a lo que yo les iba a comunicar, ¿no? Pues, como por ejemplo, yo trabajo en una empacadora y ahí hay bastante gente que no tiene nivel educativo. Hay personas que son, pero hay otras personas que depende precisamente de la educación, depende de cómo te hayan criado en el hogar. Ya, correcto, ¿cierto? Ya, muy bien. O sea, también depende mucho, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar extremadamente lo que es el lenguaje de profesión. O sea, la lingüística profesional. eh, bueno, Santiago Albán, la última persona para empezar clases. A ver, Santiago, deme su criterio. ¿Qué piensas sobre el lenguaje de profesión o profesional? Muy buenas noches, profe. Buenas noches. Ejemplo, el criterio que yo tengo es dependiendo el profesional que sea, ¿no? O sea, digamos, un abogado, su expresión es distinta, un ingeniero su expresión es distinta y un médico es lo mismo, o sea, cada quien se expresa a su profesión, ¿no? Claro, correcto, muy bien. Sí, están puntos extras por actuación en clase. A ver, el lenguaje de profesión les explico para dictarles materia, ¿ya? A ver, les explico cómo se maneja el lenguaje o la expresión lingüística de un profesional. Esto se basa estrictamente en el conocimiento que tiene el profesional, ¿sí? Es exclusivamente profesional, ¿ya?
No es el que tenga un cierto grado de educación ni nada por el estilo, no, es netamente profesional, porque ya vamos a ver la lingüística de la forma de expresión culta, que es muy diferente a la situación profesional. El ser culto es, por ejemplo, autoeducarse, ¿ya? Pero es totalmente diferente la situación de la lingüística profesional. Entonces, la lingüística profesional comienza a tener otro tipo de aspecto de vocabulario acorde a cada profesión, ¿sí? No es que tal vez él sepa leer o sepa, no sé, invento, expresarse, tenga un léxico diferente, etcétera, etcétera. No, no, no radica en eso. Radica estrictamente en el profesional, ¿sí? Como dijo su compañero, si no me equivoco, se me fue el nombre, que actuó último. Bueno, el compañero que actuó al final, ¿sí? El compañero que actuó al final decía acorde al abogado, acorde al doctor, al médico, al ingeniero, al profesional, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente va a ser estrictamente a un tipo de profesional como por ejemplo el abogado. El abogado sabe de otros temas, por ejemplo, puede hablar no sé, me invento, ¿no? Bueno, no me invento porque soy abogado. Por ejemplo, eh, en un juzgado, ¿no? ¿Sí? El artículo 35 de la Constitución establece la libertad de movilidad. Usted está violentando los derechos de mi cliente porque violenta su intimidad. Un juicio, por ejemplo, civil, podría desarrollarse de esa manera, ¿no? Es un juicio civil. Mi petición, señor juez, es un juicio ordinario que pido insolvencia, embargos, medidas cautelares. Entonces, hay palabritas que un profesional, por ejemplo, si yo hablo con un médico, ¿no es cierto? Si yo hablo con un médico y le hablo así de esta manera, el médico me va a decir, chuta, ¿y este tipo de qué me está hablando? ¿Cierto? Chuta, que se comió un payaso, ¿verdad? Entonces, no es así, ¿sí? Es más bien de la forma del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento que tenga cada profesional, ¿sí? Cada profesional tiene su forma, tendrá su, su forma de expresión. Por ejemplo, un médico va a decir, entre médicos, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que operar. Yo preferiría mejor hacer una operación a corazón abierto, con prolongación de vida y una, no sé, me invento, con respiración artificial, ¿cierto? O sea, miren, y uno dice, chuta, está hablando, ¿verdad? Entonces, es acorde a la ciencia que tenga cada profesional. Igual el ingeniero también va a tener su forma de expresión. Por ejemplo, póngale más cemento no sé, a la piedra, no sé, me invento, ¿no? ¿Cierto? Igualmente un docente, un arquitecto, un policía, por ejemplo, profesional, ¿no? Entonces, eso es explicándoles claramente la situación de la lingüística profesional, ¿sí? Entonces ponemos como, bueno, como ya pusieron título, ponemos lingüística profesional. Lingüística profesional. Lingüística profesional. Ponemos la lingüística profesional. La lingüística profesional. La lingüística profesional es aquella la lingüística profesional es aquella que se refiere, que se refiere, que se refiere que se refiere netamente a la persona, netamente a la persona netamente a la persona
que tiene una profesión una profesión y la ejerce como tal. Y la ejerce como tal. Y la ejerce como tal. Coma. Esto quiere decir que debe tener conocimiento más detallado, conocimiento más detallado de lo que se puede conocer, como una expresión lingüística. Una expresión lingüística. Punto aparte. La lingüística profesional y su expresión genera otro tipo de vocabulario. Otro tipo de vocabulario. Coma. Este vocabulario debe ser hablado y dialogado con personas del mismo conocimiento. Con personas del mismo conocimiento. Con el mismo conocimiento. ¿Sí? A ver, voy a hacer participación en clases, ¿no? ¿Sí? A ver, pregunto a Hernán Mejía. Dígame una oración, ¿cómo se procedería a hablar entre un profesional y otro profesional? Una oración, ¿no? Que sea un doctor, ¿ya? Un doctor. ¿Cómo hablaría un doctor en una oración? Señor Hernán Mejía.
Ya le di la palabra, ¿no? Espérame un ratito. Ya le prendo el micrófono. Listo. Dígame, señor Hernán Mejía. Dice, Dígame. Ya le escuchamos. una oración de un doctor contra otro doctor, dice, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo sería su forma de expresión? Sería, hermano, ¿qué tal? O sea, en una forma de tratar, ¿no? Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Verás, acolítame, acolítame, acolítame para poder tener un tiempito libre. Puede ser así, ¿verdad? No, a ver, estamos hablando de un profesional, ¿no? ¿No es cierto? Estamos hablando de un profesional exacto. O sea, un profesional lo va a decir, hola hermano, por favor, dame trayendo una cola, ¿no? O sea, estamos hablando de profesionales. O sea, un profesional puede hablar, como les mencionaba anteriormente, un profesional del derecho tiene que hablar con leyes, con situaciones de parentesco, situaciones similares, pero si nosotros hablamos desde un punto así como que estuviéramos con un pana, ¿no? Pues, o sea, son dos profesionales que están tratándose de comunicar, ¿correcto? A ver, otro compañero, vamos. Eh, mm, Franklin Romero, ayúdame, por favor. Ya le prendí su microfonito. Dígame usted. Espera un ratito, le volví a apagar. Y ahora sí, dígame, señor Franklin. Ya Una dígame usted, oración. abogado, tutor, ¿de qué? Pongámosle dos economistas, Dos economistas. correcto. Los Ellos economistas están, a hablan ver, de matemáticas y tanto. entre ellos, economistas. El, el sistema, ellos diría, ve, el sistema financiero, económico está bien duro en este momento. ¿Qué podemos hacer? Más o menos, así hablarían ellos, ¿no? Tema de Correcto, economía. correcto, muy bien, ¿no es cierto? Ahora, Hablarían, sí, correcto, hablarían, por adelante. ejemplo, el alza, ¿por qué está generando no está generando una liquidez del país, comparación con otros países? ¿Por qué se está generando este tipo de controversias públicas? Si tal vez el Producto Interno Bruto de la PIB se maneja de tal manera, ¿no es cierto? Entonces, esa es la conversación que va a tener un profesional, ¿correcto? O sea, el profesional no es que habla como pana, ¿no? Que dice, brother, oye, ¿es cierto que ya subió el dólar? No, ¿no es cierto? No hablarían desde esa manera, ¿no es cierto? Entonces, hablarían de una manera totalmente distinta, totalmente diferente, ¿correcto? Totalmente culta, ¿verdad? Bueno, el lenguaje, la lingüística culta ya lo vamos a ver, pero más adelante, ¿correcto? Entonces, miren cómo nosotros podemos generar un tipo de lenguaje por el conocimiento. El conocimiento nos brinda este tipo de lenguaje. El conocimiento nos brinda este tipo de saber encontrar una situación. ¿Se acuerdan que vimos el lenguaje culto? Que tal vez el culto es buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pero en cambio el lenguaje profesional es culto, pero con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento que nos va a hacer generar la forma de expresión, ¿correcto? Vamos a poner como subtítulo, ponemos como título, lenguaje, eh, una pregunta, el lenguaje culto no lo hemos visto, ¿verdad? El lenguaje vulgar ya lo vimos. El lenguaje vulgar ya lo vimos. El lenguaje culto no lo hemos visto. ¿Cierto? Ya. Pongamos lenguaje culto. Lenguaje culto. Lenguaje culto. El lenguaje culto es lenguaje culto es aquel
El lenguaje culto es aquel que no tiene una profesión, pero sí mantiene un conocimiento de lo que puede estar hablando, de lo que puede estar hablando de lo que puede estar hablando con otra persona generando un placer al conversar, generando un placer al conversar, generando un placer al conversar, mediante el respeto, coma, mediante el respeto, coma, mediante el respeto, coma, mediante el respeto, coma, los valores, los valores, los valores, coma, los valores, coma, el conocimiento, coma, el conocimiento, y toda forma de expresión, y toda forma de expresión, toda forma de expresión, toda forma de expresión toda forma de expresión que lleve, que lleve, que lleve una lingüística diferente, que lleve una lingüística diferente. ¿Listos? A ver, de estos tres, ¿sí? Bueno, el vulgar ya les expliqué, pero les voy a volver a explicar. Lenguaje vulgar, vamos a ver otro tipo de lingüística, ¿sí? Pero vamos a topar estos tres y vamos a actuar en clase, ¿ya? A ver, en la lingüística vulgar, por ejemplo, es como nosotros hablamos en la calle, con malas palabras, tal vez, con vocabulario tal vez inventado y demás situaciones, ¿no? O sea, son lenguajes más bien no establecidos por la Real Academia de la Lengua Española, sino más bien son vocabularios expresados por el argot social, ¿sí? Argot social es el vínculo del hábitat, ¿no? Es del argot social, ¿cierto? De acuerdo a lo social, a donde se viva, a donde se establezca y demás situaciones, ¿cierto? Ese es el lenguaje vulgar, ¿no? Como, ¿qué dice mi brother? ¿Cómo vas? ¿Quién dice cómo? ¿Cierto? Poner apodos, ¿no? Habla, cabeza bagre, ¿no? ¿Cierto? Algo así, ¿no? ¿Cierto? Invento, ¿no? Entonces, son este tipo de lenguaje que genera este tipo de lingüística, ¿ya?
Entonces, hemos visto los tres tipos de lingüística. Vamos a ver muchos más, pero vamos a tomar actuación en clase de estos tres, ¿ya? Voy preguntando y me van señalando, ¿ya? Yo les voy a preguntar, ¿qué tipo de lenguaje de estos tres que hemos visto, que es el vulgar, el culto y el profesional, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje consideran ustedes que tienen? Cada uno de ustedes. Voy a preguntar, ¿qué lenguaje? O sea, hay que hacer un autoanálisis, ¿no? Hay que ser autocrítico. ¿Qué tipo de lenguaje tienen ustedes tal vez en un vocabulario lingüístico normal en casa, en su trabajo, con la vecindad, etcétera, etcétera, ¿cierto? A ver, voy a preguntar, comencemos con el primero. Comencemos con el primero. A ver, Alex, no levante la manito, ¿ya? Yo les voy a ir preguntando, ¿ya? A ver, Alex Conterón, dígame, ¿qué tipo de lenguaje tiene usted dentro de su vínculo social? Yo creo que dentro de mi, buenas noches con todos otra vez, creo que en mi vínculo social, creo que tengo el culto y el otro, el primero que dijo, el vulgar. El vulgar, Sí, ya, porque en el correcto. trabajo nos tratamos de mijín, qué más loco, así, así, y Es, culto también, con panas así, panas que son de diferentes edades, así, más mayores que uno, entonces a ellos tampoco no hay cómo faltarles el respeto, y también se aprende a hablar de ellos, aquí, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, que mandan así bendiciones para todos, así también como que sí, también se ocupa lo oculto. Y lo profesional, ahí sí no lo sabría decir todavía. ya, correcto. Muy bien, señor Alex. Ya, muy bien, felicitaciones. A ver, pregunto a otra persona, a Patricia Lucas. ¿Qué tipo de lenguaje usted utiliza en su diario cotidiano? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Ya le abro el micrófono, ¿ya? Déjeme. Aquí está. Ya. A ver, señora Patricia Lucas, ¿qué tipo de lenguaje utiliza usted en su diario Bueno, cotidiano? el lenguaje que dijo primero y el ¿Cuál? culto también. El El culto. vulgar, porque sí, También es mal porque, hablada. porque También. voy a veces a encuentros a mis compañeras del gym y ya pues y a veces nos tratamos de mi hija o oye y así, cosas así. Y el Ya. culto porque a veces, como quien dice, uno sabe la que la otra persona está hablando, pero uno no coge y expresa ese lenguaje culto, como quien dice. Ya, correcto. Ya, muy bien, Patricia, ya, muy bien. Felicitaciones. A ver, ¿quién? Veamos. No los mismos de siempre, porque ya están pasados conmigo ya. A ver, Marlon, ¿qué tipo de lenguaje utilizas tú en tu diario cotidiano? ¿El culto, el vulgar o el profesional? Pues yo utilizo el culto y el vulgar o sea, a la vez, ahí mezclado, los dos Ya, mezclados. ya, correcto. ¿Pero por qué ocupas el lenguaje vulgar? ¿Ok? ¿Cómo te expresas? O sea, ¿cómo te refieres a algún amigo, a algún compañero? O sea, a veces así a algún amigo pues le digo, ¿qué tal, brother? O cosas así, ¿no? Ya, Entonces, yo como que estoy siendo un poco vulgar, ¿no? O sea, estoy hablando como que socialmente. De ahí, pues, el culto, o sea, con respeto hacia mi madre o hacia algún amigo, igual con respeto, oye, ¿qué más? O alguna cosa, ¿no? Pero que, o sea, que Dios te bendiga o cosas así, que con respeto, o sea, sí, sería como que mezclado. ya, correcto. Muy bien, Marlon. Tiene actuación en clases. Correcto, ¿no? Es que miren, a veces nosotros generamos esa confusión de que por ser mayor, tal vez, generamos ese respeto, ¿no? Y decimos un mensaje o un diálogo oculto. Claro, entre amigos, ¿qué dice? Cabeza de elefante, ¿no es cierto? O sea, tenemos más la confianza y esa confianza se genera en un lenguaje vulgar, ¿no es cierto? O una lingüística vulgar. Pero en cambio el lenguaje culto siempre lo generamos tal vez hasta el respeto hacia una persona adulta. Y ese respeto hacia esa persona adulta nos hace generar otro tipo de lenguaje. Si no existe la amistad de por medio, existe esta situación del respeto.
¿cierto? Respetamos tal vez a nuestra madre, a nuestro padre, le referimos de otro tipo de comentarios, de otro tipo de situaciones, una reunión familiar, que estén nuestras tías, personas de la tercera edad, adultos mayores, no vamos a expresarnos cuando vamos a ver jugar vóley, ¿cierto? Sería totalmente ilógico. Entonces, miren, ahí es la forma de expresión cambia, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje profesional, como les explicaba, ya es otro tipo de situaciones, ¿no? El profesional que se refiere a otro profesional y tienen un diálogo en conjunto con palabritas más técnicas, palabritas más refuscadas, más un poquito más de situaciones tal vez diferentes, ¿no? ¿Sí? A ver, voy a preguntar a la última persona. Veamos quién está atento y atenta. Preguntemos a... Ya voy a preguntar a los estudiantes lumbreras que decían nuestros abuelitos. Israel Mariño, a ver, ayúdeme, por favor. ¿Qué tipo de lenguaje usa usted en su vida cotidiana? ¿El vulgar, el culto o el profesional? ¿Me escuchan? Ahí está, sí le escuchamos, claro y fuerte. Bueno, ¿cómo diría yo? Porque en mi trabajo me toca ser un poco más profesional con el trato de las personas. Y por lo general se los trata con respeto y a la vez con cultura y educación. En mi casa, por ejemplo, yo ocupo el lenguaje culto. En mi casa, en mi vida cotidiana. El respeto, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, discúlpame, etcétera. O sea, yo creo que utilizo más el lenguaje culto porque yo soy una de las personas que no me gusta poner apodos, no me gusta apocar a las personas, sea mayor o sea menor. O sea, esa es mi personalidad. Ah, ya es su personalidad. Ya, correcto. O sea, usted siempre trata de manejarse sin malas palabras y más bien manejarse con un respeto siempre hacia esa persona. Y sea hombre, sea mujer, sea niño, adulto, joven, señorita, adolescente, etcétera. Y por lo general aquí, en el transcurso de casi los 20 años que llevo trabajando en lo que es el área de seguridad, he hecho de todo, he tenido capacitaciones, tengo otra profesión aparte que es la soldadura, tengo mi negocio propio, entonces por ende siempre está el respeto, sea como persona o como cliente o como trabajador. No importa el nivel social que tenga. Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Gracias, señor Israel. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, nosotros sí podemos tener, a veces se nos sale el lenguaje vulgar, pero sí tratemos de equilibrar el lenguaje culto. ¿A qué nos referimos con el lenguaje culto, no? El lenguaje culto siempre nos va a enseñar de acuerdo a la lectura. El lenguaje culto, como les dije, el profesional, bueno, puede ser ya algo, palabras técnicas que dos profesionales se las están mencionando, están hablando, que eso es bastante complicado. Pero vamos a la situación del lenguaje culto, ¿no? Uno puede prepararse, uno puede dialogar. ¿Y cómo generamos este lenguaje culto? Es leyendo. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué el lenguaje culto comienza a desarrollarse? Porque se hace mediante de la lectura. Si nosotros no tenemos una lectura correcta y no sabemos leer, vamos a comenzar a pecar de ignorantes, ¿verdad? Y más bien, todos somos ignorantes, pero sí ignorantes con conocimiento. ¿Ya? Más no ignorantes vulgares. Entonces, siempre les invito a leer, ¿correcto? Listos, mis queridos estudiantes, de mí se apaga la aplicación. Nos vemos el día sábado. Que les vaya muy bien. Y linda noche, ya no tienen más clases de esto, vayan a descansar. Que les vaya muy bien. Linda noche, saludos a todos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, estudiantes, que les vaya muy bien.